Hace un par de días escuchábamos en el Evangelio cómo el Señor decía a aquellos que les encantaba hacer fantoche de que estaban ayunando porque descuidaban el aspecto de su rostro, empezaban a vestirse desaliñados, a andar todos demacrados, como para que se notara de que hoy lleva tanto tiempo ayunando, tanto tiempo sin comer, debe estar tan débil. Así poder causar la admiración e incluso la compasión de los demás. Y el Señor dijo, cuando ustedes ayunen, mejor perfúmense la cabeza y lávense la cara, para que así la gente no note que están ayunando, sino su Padre Celestial, que ve en lo secreto. ¿Sabes? Pues asumimos que cuando alguien ayuna, se va a ver desmejorado, se va a ver todo debilitado, pero a mí me pasó algo contrastante. A mí hace algunos meses la gente me empezaba a notar, padre, ¿qué le pasó? Oiga, está muy cambiado, está más delgado. Bueno, como sea se alcanzan a notar que en unos meses bajar más de 20 kilos y 6 tallas, pues como sea se alcanza a notar. Pero déjate tú lo delgado, te ves diferente, te ves, no sé, muy bien, te ves más joven, te ves... algo te hiciste, pues ¿qué? ¿Estás enfermo? No, pues yo creo que más bien estoy sanando. Pero ¿cómo le haces para verte tan bien? Y curiosamente la gente nota que estoy ayunando, pero no por verme todo desmejorado y desaliñado y desarreglado, sino al contrario, porque hubo una transformación positiva en mí. Y esto no te lo quiero decir a manera de presunción, sino a manera de testimonio, de el ayuno tan poco valorado por nosotros los creyentes, que últimamente ha sido tan valorado por la ciencia y por tantas otras personas que han encontrado en el ayuno no solo un camino espiritual, sino un camino de sanación, de transformación. Yo puedo ser un testimonio de esto. Quizá, si me has seguido tiempo atrás, recordarás que yo ya estaba en un cierto grado de obesidad, yo ya tenía diagnóstico de diabetes, yo ya tenía achaques propios de una persona 20 años mayor que yo, ya estaba operado de la columna, ya me costaba muchísimo arrodillarme, entre otras cosas que estaba teniendo a causa de mis terribles hábitos, porque ciertamente tenía una obsesión por la comida, siempre en grandes cantidades, siempre antojándose lo que no debería comer en mi condición, y los excesos me llevaron a situaciones de salud e incluso espiritualmente. La fuerza de voluntad se iba debilitando más y más, porque esta cuestión de los antojos, de ciertos gustos, no eran algo negociable para mí, y esto me iba hundiendo cada vez más. Encontrándome así al límite, es que conozco el ayuno, y viendo que ya era eso, o al rato estar amputado de una pierna, o totalmente limitado en mi ministerio por las consecuencias de la diabetes, entonces es que empecé a hacer el ayuno, pero bien. Antes hacía 2 ayunos al año, los que marca la iglesia, el miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 ayunos al año y mal hechos. Siempre regateando, siempre negociando. Ay, es que, ¿por qué a Dios le habría de agradar que yo me esté muriendo de hambre? Lo que Dios quiere es que no estemos devorando al prójimo. Hay que ayunar, pero de criticar al prójimo. Lo que comas es lo de menos. Y bueno, ahí me la iba llevando, diciendo que cambiaba el ayuno por una obra de caridad. Esas negociaciones que hacemos para no cumplir algo tan simple como eso. Pero cuando ya fue por una necesidad, una urgencia de salud, y lo empecé a hacer, empecé a darme cuenta de que no eran ciertas muchas cosas que nos habían enseñado acerca del ayuno. Por ejemplo, que el ayuno no consiste en no comer, sino en comer moderado. No. El ayuno es literal, no comer en un cierto periodo. Pero de veras, nada. ¿Para qué? Pues para que le des un descanso a tu organismo ya sobrecargado de los excesos al que lo hemos sometido. Dicen que si ayunas te vas a descompensar. Pero al contrario, descompensado ya estaba. El ayuno me ayudó a compensar lo que había descompensado a causa de mis malos hábitos y excesos.
que tienes que hacer varias comidas en el día para así estar bien. Tú sabes que si haces varias comidas en el día, cada vez que comes estás disparando la insulina y estás provocando que haya esos desajustes. Bueno, un médico te lo podrá explicar mejor, pero es mejor guardar esos periodos de ayuno para los que nuestro cuerpo está diseñado naturalmente. Que es que si ayunas, te vas a estar muriendo de hambre y te vas a sentir muy débil. Todo lo contrario. Curiosamente, entre más comía, más hambre tenía. Cuando desayunaba, ya estaba pensando en la comida de mediodía y comiendo, ya estaba pensando en la cena. Dicen que hay que desayunar bien, desayuno de campeones para tener energía durante el día. Pero mi experiencia era todo lo contrario. Desayunaba bien y luego venía el desguance, ya no tenía ganas de hacer nada, llegaba el famoso mal del puerco, como lo llamamos los mexicanos. O sea que desayunando bien es como no tenía energía. Pero cuando empecé el ayuno, que consistía primero en brincarse el desayuno, resulta que tenía mucho más energías, tenía mucho más enfoque, mucho más atención. ¿Por qué crees que el ayuno ha sido tan practicado siempre, sobre todo por las personas dedicadas a la meditación, a la oración, como los monjes? Pues porque el ayuno te ayuda a enfocar mejor la mente en lo que haces, en lugar de estar todo el tiempo enfocando energías en hacer la digestión. Gracias al ayuno puedes ir depurando lo que ha quedado de más. Y a diferencia de lo que hace el cáncer, por ejemplo, que se comen las células malas a las buenas, cuando ayunas te dicen que es que si ayunas tu cuerpo va a empezar a comerse a sí mismo. Eso sí es cierto. Lo que no es cierto es que eso sea algo malo. Cuando haces un ayuno más prolongado, comienza un proceso llamado la autofagia, donde efectivamente se van consumiendo las células, pero las malas, las deterioradas, que se van transformando en una fuente de energía. Bueno, me dirás que esto ya está pareciendo más una charla nutricional que una meditación del Evangelio. Pero es que realmente es un acto espiritual que se nota al exterior. No te estoy invitando a ponerte a dieta. No te estoy pasando el secreto para bajar casi 30 kilos. Te estoy diciendo cómo logré sobre todo transformar lo de aquí adentro. Cuando transformes lo de aquí, cambia lo de acá. Y bien, yo te invito a que practiques el ayuno y la abstinencia como lo manda la Iglesia, pero que vayas más allá. Sí, viernes de Cuaresma no se come carne, se ayuna el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero ¿y si esta Cuaresma fuera tu oportunidad para empezar una verdadera transformación? Si tú también te sientes esclavo de tus hábitos, si crees que si renuncias a ciertas cosas sería imposible para ti, ahora, créeme que ya no espero con ansias la hora de comer. Ya espero con más ansias la hora de ayunar. De sentirme liviano, de sentirme enfocado, de saber que estoy quitándome todos los excesos que me estaban enfermando. Y bueno, ¿te cuesta trabajo al principio? Sí, pero ahí es donde entra la fuerza de voluntad, es donde entra el ofrecimiento a Dios, ahí es donde entra la espiritualidad. Por supuesto que te vas a ahorrar mucho, que podemos enfocarlo a la caridad. Y si lo intentaras también, esto no es como que un mandamiento, es una invitación que te la hace alguien que es testigo de que de veras cómo me ayudó, cómo me transformó y me sanó. Y si le entraras también, ¿y cómo hacerlo? Empieza muy sencillo. El día tiene 24 horas. Durante 8 horas son las horas en las que puedes distribuir tus comidas y en las otras 16, incluyendo las 8 horas de sueño, en esas horas no vas a comer. Pero de veras, no hagas trampa, ¿eh? Nada de que comer poquito, no. Nada. En serio, nada, nada. Agua la necesaria, café o té sin azúcar, pero vas a ver qué diferencia vas a tener. Simplemente bríncate la cena o bríncate el desayuno. De modo que de la comida al desayuno del día siguiente,
o de la cena a la comida del día siguiente sean a periodo de ayuno de 16 horas. Comienza con esto, hazlo 1, 2, 3 veces a la semana, empieza poco a poco, verás que no es tan difícil, pero si lo es, ¿qué cosa hay valiosa que no sea difícil al principio? Vale la pena, puedo ser un testimonio de esto, y no, esto no fue una charla nutricional, esto fue como fruto de lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Llegarán días en que de veras les surja y entonces sí ayunarán, y que hay cierta clase de demonios que no salen sino con ayuno y oración. Y de veras, si se te nota que estás ayunando, que sea porque te estás transformando y no porque andas todo retorcido y debilucho. De veras, tú no tendrás que demostrarlo. La gente notará qué te pasó, qué hiciste, cómo te transformaste. Y ahí sí se vale que respondas. Es gracias a que le hice caso a lo que el Señor siempre me dijo, a lo que siempre estuvo ahí y no lo quise creer, a lo que nunca le hice caso. La razón es que estaba ayunando. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.